Hola a todos los miembros de la plataforma. Desde la asociación me piden que os cuente un poco cómo está la situación en este momento jurisprudencial a raíz también de la última sentencia que sabéis que hemos ganado el 17 de julio de este año. Recordad que este año hemos tenido dos sentencias positivas, una en marzo que era de Bankinter y otra en julio que es de la Caixa. El año pasado tuvimos otras dos, que una era de Caixa Cataluña y otra era de Santander, y el año anterior es cuando se produjo en el 2017 la primera de 15 de noviembre, que era de Barclays. Con lo cual, a lo largo de estas 5 sentencias se ha ido desarrollando la jurisprudencia, la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto al análisis por falta de transparencia de estas hipotecas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el resumen que se puede hacer de estas 5 sentencias? Bueno, la primera conclusión es que nosotros, ya os he dicho también muchas veces, que de manera sistemática interponemos junto al recurso de casación el de infracción procesal. ¿Qué significa ese recurso de infracción procesal? Pues es decirle al Supremo que cuando una sentencia en la Audiencia Provincial dice que es un hecho probado que el cliente estaba informado y que por eso desestima la demanda y no le da la razón al cliente sino al banco, para desmontar un hecho probado, tú tienes que decirle al Supremo que ese hecho probado se ha llegado a él a través de una conclusión absurda o una errónea por arbitraria valoración de la prueba. Si tú no le desmontas un hecho probado a la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo no puede entrar en los hechos probados. Por eso nosotros seguimos insistiendo que aun cuando corramos el riesgo de que el Supremo nos diga que no hace falta entrar en infracción procesal porque ese hecho probado no hace falta desmontarlo porque estamos ante cuestiones jurídicas, insistimos en que recomendamos a nuestros compañeros y recomendamos a todos que interpongan un recurso que interpongan la infracción procesal. Y lo digo porque mientras que hemos tenido las 5 sentencias positivas, ya sabéis que 4 los recursos de casación fueron dirigidos por mí y uno, el del Banco de Santander, era una demanda y un recurso de apelación también dirigido por mí, que en la casación intervino una compañera. Esas 5 sentencias iban todas con infracción procesal y todas las hemos ganado, mientras que nos consta que hay sentencias desestimatorias de los recursos multidivisa precisamente porque el Tribunal Supremo ha dicho, como quedó probado que estuvo informado y no se ha atacado ese hecho probado, entonces ya no puedo entrar en otras cuestiones. Entonces, de verdad que insistimos que la infracción procesal es una cuestión importante de plantear en el Tribunal Supremo, no para garantizar el éxito del recurso, que nunca se puede garantizar, sino para enderezarlo de una manera con mayor probabilidad de éxito. Otra cuestión que es importante es que el Tribunal Supremo sigue insistiendo en que no es un derivado. Y nosotros, con toda nuestra paciencia, seguimos discutiendo que sí que estamos ante un producto derivado. El Tribunal Supremo lo que dice, no es un derivado, pero es un producto complejo. Y esto en la sentencia de julio lo ha vuelto a decir. No es un derivado, pero no deja de ser un producto muy complejo por las consecuencias y el recálculo constante que se produce del principal. Esta cuestión nosotros la seguimos discutiendo, pero no porque seamos cabezotas, sino porque creemos que es una cuestión importante para las empresas y para los autónomos, que como sabéis no tienen la tutela que se les da a los consumidores a través de todo el análisis de la transparencia y abusividad frente a consumidores. A las empresas y a los autónomos no se les considera parte tan débil y por lo tanto no se le aplica esta especial tutela de consumidores, pero sí que se les aplica toda la tutela de la Ley de Mercado de Valores. Nosotros seguimos insistiendo que en el producto, por ejemplo, de Bankinter existe un derivado y una mera indexación. Por ello recomendamos también que no se abandone la línea del derivado cuando se trata de pymes y se trata de autónomos. De hecho, ha habido el 3 de octubre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a un préstamo multidivisa en el que se analiza precisamente un préstamo indexado, no un préstamo entregado y formalizado en divisas, sino un préstamo entregado en la moneda nacional, creo que es un préstamo de Polonia, y que sin embargo se queda indexado a la divisa.
Entonces, en este caso, por ejemplo, también se podría observar que en ese préstamo hay un derivado que es un préstamo distinto al préstamo que es entregado en euro, que es entregado en divisa y que se formaliza completamente en divisa. Insistimos pues que nosotros seguimos manteniendo esta teoría del derivado en determinados préstamos donde la divisa es una mera indexación y que puedes ir cambiando de una divisa a otra sin necesidad de innovar el préstamo. Otra de las cuestiones que hace la sentencia del 17 de julio, la última que hemos tenido, es muy interesante pues porque lo que realmente hace es sistematizar todo el proceso de análisis, de evaluación de transparencia y abusividad. Entonces, pues va analizando todos los riesgos que tiene una hipoteca multidivisa y explica por qué no se han informado. Entonces, vuelve a determinar de una manera muy sistemática y muy ordenada que hay que informar del riesgo de que la cuota puede incrementarse hasta un punto en el que ponga al cliente en una incapacidad de pago, que además hay que informar de ese efecto económico que tiene el recálculo constante del principal y que un consumidor medianamente informado pues se hace la composición mental de que si yo estoy pagando cuotas y además estoy pagando cuotas cada vez más altas, lo normal es que mi deuda baje y que sin embargo en un préstamo multidivisa no solo no baja sino que se incrementa y que eso es algo que un consumidor no tiene por qué apreciar a primera vista y que además hay que informar de un tercer riesgo que es el riesgo de que cuando haya un desequilibrio importante entre lo que te han prestado y la deuda, el contravalor en divisas, que el banco te puede exigir garantías adicionales y que este riesgo de infragarantía también, las consecuencias que puede tener también se tiene que informar. Y como digo, esta sentencia última de la Caixa lo que hace es sistematizar muy bien ese proceso. Y lo último que hace también es explicar por qué cabe la nulidad parcial, que también está siendo cuestionada muchas veces en primera instancia por parte de las defensas de las entidades financieras y vuelve a reiterar que ya ha dicho la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuando el efecto de hacer desaparecer por completo las cláusulas abusivas puede tener, como podría ser hacer desaparecer por completo todo el clausulado abusivo y que la hipoteca multidivisa fuese nula radicalmente en su totalidad, que el efecto que puede tener puede ser muy perjudicial para el cliente. ¿Por qué? Pues porque el cliente estaría obligado a restituirle al banco todo lo prestado, mientras que el banco le estaría obligado a restituir todo lo pagado. Pero claro, ¿de dónde saca el cliente todo lo prestado, ¿no? Entonces, que ese efecto puede ser más negativo que la nulidad parcial, que por lo tanto, si cabe la nulidad parcial en el préstamo multidivisa porque la solución de anular todo el camino multidivisa y tomar el camino Eurosal-Euribor es un camino previsto en la propia escritura, pues que cabe en este caso la nulidad parcial. Yo quiero insistir en que la solicitud que hemos hecho histórica de la nulidad parcial era en beneficio del cliente, porque acordaos que estábamos en el año 2012 pidiendo esas nulidades parciales cuando había pues que al cliente le podía ser difícil encontrar otro préstamo. Pero que si hay demandantes o actores o clientes que prefieren la nulidad total porque consideran que por el remanente que les queda de pago o porque pueden buscar esa financiación en otra entidad con un diferencial o con un tipo más interesante, podrán pedir también la nulidad total. No descartemos la nulidad total como efecto primero y natural de la abusividad en las hipotecas multidivisa, que la nulidad parcial es la que estiman los tribunales, pero que es en beneficio del cliente y siempre que el cliente renuncie a esa nulidad total. Y por último, quiero hablar también del tema de las costas. Se está dando la situación de que las secciones especializadas, tanto la sección 15 como la sección 28, están dando la razón pero no condenando en costas a la entidad financiera, porque hay veces que dicen, bueno, pues que estiman un motivo pero no el que se había estimado en primera instancia, o porque hay dudas de hecho de derecho, y entonces dan la razón, anulan la hipoteca multidivisa de manera parcial, pero no condenan en costas a la entidad financiera, de tal manera que el cliente, que el demandante no puede recuperar los costes del proceso. Bueno, pues también os quiero contar que en el despacho interpusimos hace pocos meses un recurso al Supremo precisamente denunciando este hecho, el que no cabe que se declare la abusividad de un contrato sin que de manera automática haya una condena en costas. ¿Por qué no cabe? Pues porque es un principio, la Directiva Comunitaria 93/13, la Directiva de Protección de los Consumidores, que los consumidores se tienen que quedar indemnes. Quedarse indemnes significa que todos los costes en los que haya tenido que incurrir por tener que defenderse le tienen que ser restituidos para que se quede al menos
económicamente en la misma situación. Ya sabemos que hay un daño moral que no se restituye porque habéis sufrido mucho, pero que al menos todos los costes económicos sí que se os satisfagan. Claro, la no condena en costas significa que esos costes económicos en los que habéis incurrido no se os van a ser reembolsados. Entonces nosotros recurrimos este hecho ante el Supremo. Es cierto, y muchos compañeros lo saben, que al Supremo no se puede recurrir solo por las costas. Si nosotros hemos ganado en segunda instancia y no nos condenan en costas, o no condenan en costas a la parte contraria, solo por las costas no se puede recurrir. Pero sin embargo, nosotros sí que hemos recurrido. Pero lo que pasa es que el fundamento que hemos utilizado no ha sido el recurso por costas. Lo que estamos diciendo es, señorías del Supremo, nosotros no recurrimos por las costas, nosotros recurrimos por una cuestión sustantiva de derecho, que es que no se está cumpliendo con la directiva comunitaria, con el principio de indemnidad, con el principio de no vinculación del consumidor a esa cláusula abusiva. Porque si usted o las audiencias provinciales no condenan en costas, no están cumpliendo con ese principio de indemnidad total. Con lo cual, hemos ido al recurso de casación por esta razón. Y además le pedimos al Supremo que anticipase la resolución de este recurso. Que la anticipase, ¿por qué? Porque podía afectar esta tendencia que están teniendo la sección 15 y la sección 28 a un número indefinido y muy amplio de consumidores que iban a ver cómo sus recursos iban a ser admitidos pero sin condena en costas. Bueno, pues esta semana el Supremo nos ha notificado que sí, que efectivamente va a anticipar la resolución de esta cuestión, de la no condena en costas, y vamos a ver qué es lo que resuelve. Yo entiendo que, espero y confío en que el Supremo nos dé la razón en que no puede haber estimación de demandas, no puede haber estimación de recursos en casos de abusividad, en casos de falta de transparencia y abusividad, sin que haya una condena directa en costas a la entidad financiera que ha cometido ese abuso, con el fin de dejar al cliente indemne. Y estas son las novedades que os puedo contar. Nada, muchas gracias y os deseo a todos mucha suerte. Muchas gracias.